Imagínate que salís de tu casa preparada para pasar todo el día afuera. De repente, en la mitad de la calle, te agarra una tormenta terrible. No tenés dónde resguardarte y por tanto terminás empapada. Te encontrás con una amiga que estaba en una situación parecida, pero ella llevaba paraguas, llevaba botas de lluvia y por tanto la tormenta le afectó casi nada. Lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Si bien no podemos prevenirlas muchas veces, depende de cómo estemos preparados, nos va a afectar de una manera o de otra. Sin embargo, después de un primer episodio psicótico, hay gente que le afecta más que a otros. Por ejemplo, algunos terminan funcionando un poco peor en su día a día o terminan teniendo dificultades para memorizar ciertas cosas, y hay otras personas que no. Hemos encontrado que una de las posibilidades para explicar estas diferencias es la reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para hacer frente a una enfermedad o a un daño cerebral, por ejemplo, un primer episodio psicótico, con el objetivo de minimizar los síntomas o retrasarlos. Vamos a pensar la reserva cognitiva como un paraguas y vamos a pensar también un primer episodio psicótico como la lluvia. ¿Verdad que si yo tengo un paraguas más fuerte o más amplio, más abarcativo, me va a proteger un poco mejor de la lluvia? Efectivamente. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para tener un paraguas un poco más fuerte que me proteja mejor? O sea, una reserva cognitiva más alta. A través de actividades que son placenteras, que me gustan, que son interesantes. Por ejemplo, a través de la lectura, a través de la música, tocando algún instrumento, quedando con amigos, a través del estudio de algún idioma o a través de practicar deportes. Todo esto va a hacer que mi reserva cognitiva sea más fuerte. Por tanto, si volvemos al ejemplo, seríamos nuestra amiga, la precavida, la que con un paraguas un poco más amplio se protegió mucho mejor de la lluvia. En cambio, tenemos a esta otra amiga que al no protegerse la lluvia le afectó mucho más. Entonces, yo los invito a quedar con sus amigos, a anotarse en esa clase del gimnasio que tanto les interesa, a leer su novela favorita, cosa que si los agarra la lluvia, los moje lo menos posible.